Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más. Ya finalizando esta lección, vamos por esta sería la penúltima lección de este trimestre. Muy interesante por demás. Hemos visto el amor de Dios y su justicia. Y esta semana vamos a hablar de la justicia de Dios, cómo debemos comportarnos frente a las injusticias, porque Dios es un Dios justo. Antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por tus bendiciones, por el amor que nos das, por la paciencia que tienes con nosotros, Señor, por ese gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. También te agradecemos por las personas que tienen a bien acompañarnos semana tras semana, Señor, en este estudio de la lección de escuela sabática. Te pido en una forma muy especial por cada uno de ellos que tú bendigas sus vidas, que abras nuestras mentes, nuestros entendimientos para poder entender las grandes verdades que tú tienes aquí para nosotros esta semana. También te pedimos por el Espíritu Santo que nos acompañe y nos dé ponga palabra en nuestra boca para poderla impartir. Te pido en forma muy especial por esas personas que han perdido sus seres queridos, Señor, que tú les des el consuelo, la fortaleza que necesitan en este momento para superar una tan terrible pérdida. También por cada persona que tiene cualquier situación de salud o de cualquier índole, Señor, sé con cada uno de ellos. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y el título de la lección es Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Y el verso para memorizar es uno muy conocido. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, cómo puede amar a Dios, a quien no ve. Primera de Juan 4:20. Es muy interesante este versículo. Saben que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión realmente. Hace un tiempo escuché a alguien decir sobre eso y amar al prójimo no quiere decir que tú tienes un sentimiento o una emoción por esa persona. Simplemente, si usted lo ve en una necesidad, usted puede suplir esa necesidad. Si usted tiene que orar por ella, o por esa persona, puede orar por esa persona eh, y no debe guardar resentimiento. En eso se basa el amor, realmente. Eso es. Si bien confiamos que Dios va a poner fin a todas las cosas y que es importante que los cristianos se hagan, o sea, este mundo va a terminar, es un mundo de pecado, es un mundo de injusticia, pero eso no quiere decir que las personas cierren los ojos, los que se llaman ser seguidores de Cristo, cristianos, cierren los ojos ante la injusticia y no hagan nada y simplemente digan, vamos a ponerlo en manos de Dios. Es bueno poner las cosas en manos de Dios, pero si usted puede hacer algo, cuando ve algo injusto, está del lado de lo que haría el Señor. Si cuando usted se fija, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él realmente actuó de acuerdo a la justicia. El amor y la justicia no pueden separarse, son de una moneda las dos caras. Dios ama la justicia, por consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia. Me gustó una explicación que dijeron acá, que la justicia es la que se hace a otra persona. Un ejemplo, si hay un asunto de cualquier índole, es ponerse de parte a la persona que está siendo afectada, hacerle la justicia a la persona que está siendo afectada. Esa es parte de la justicia de Dios. Del mismo modo, si amamos a Dios, debemos amar a otros y eso incluye hacerle justicia, porque del amor mutuo proviene la preocupación por el bienestar de quienes nos rodean cuando se sufre pobreza, opresión,
de cualquier índole, eh, debemos preocuparnos hacia ese tipo de injusticia. Dice que en este mundo no es tanto la persona que hace mal, sino lo que no hace nada para mitigar ese mal. Estoy parafraseando. Eh, Debemos preguntarnos qué podemos hacer para promover el amor y la justicia de manera que reflejemos nuestro estropeado mundo en el carácter perfectamente recto y amoroso de nuestro Dios. O sea, aunque este mundo sea un mundo de maldad y de justicia, los seguidores de Cristo deben hacer todo lo posible porque la justicia, eh, o sea, prevalezca. Y aquí habla en la parte del domingo los dos mandamientos principales. Y en Mateo dice que esto se puede hacer individual y colectivamente. Hay dos mandamientos. Alguien le preguntó que cuál eran los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, esto lo encontramos en Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22. 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y un intérprete de la ley preguntó para tentarle. Fíjense que siempre que esta gente venían a Jesús, la pregunta no era una pregunta inocente, siempre era una malicia, siempre había doble filo, siempre era para tentarle. Y Jesús le dijo: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Preguntó el maestro. Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ellos conocían esto se llama la Shema. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este. Este era nuevo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú debes amar al prójimo como te amas a ti. Ese es el punto de partida. El amor, como te amas a ti, amas amas al prójimo. Y claro, es el amor de Dios que si está en nosotros, no vamos a amar a nosotros y vamos a amar al prójimo de la misma manera que lo hacemos con nosotros. Eh, Sin embargo, estos mandamientos no son los únicos. Enseñó además lo siguiente de estos mandamientos. En Mateo 22, 37 al 40. Jesús dice: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y al prójimo porque mismo. Todo el amor viene de ese amor hacia Dios. Y como dije, ese amor hacia Dios viene hacia nosotros y podemos amarnos a nosotros y amar a los demás. Y aquí no habla del joven rico. ¿Cómo se relacionan las respuestas de Jesús a la pregunta del joven rico que le dio la intérprete? Fíjense que el joven rico, Jesús vino, fue donde Jesús y primero le hace una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es: tú no tienes nada que hacer para ser salvo. Y entonces él le dijo: guarda los mandamientos. Y él dice: mira, todo lo he guardado desde siempre. Entonces, fíjense que él supuestamente amaba a Dios, pero cuando le tocó a decir: vende todo lo que tiene, que estaba en la segunda parte del decálogo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él se fue triste, porque él tenía mucho bien, o sea, él no guardaba ninguno de los mandamientos. Y aquí dice, primero, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué respondió Jesús a este hombre como lo hizo? ¿Qué debería nos decirnos al encuentro independiente de nuestra posición en nuestra vida? Saben que el problema a Jesús, a nadie más le pidió algo así, solamente a él. Él parece que tenía un problema de avaricia y él necesitaba deshacerse, porque fíjense, otro personaje, Saqueo cuando... eh, Jesús los recibe y él mismo se arrepiente de todo lo que había hecho. De él sale decir que él va
Si ha engañado a alguien, le va a devolver dos veces. O sea, de él mismo sale deshacerse porque él no tenía ese amor al dinero, pero este hombre sí lo tenía. Eso es. Cristo presentó la única condición que podría el príncipe, donde éste perfeccionaría su carácter cristiano, era lo que en apariencia le faltaba, solamente que el hecho que le faltaba eso invalidaba todo lo demás. En aceptar y obedecerla estaba la única esperanza de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia. O sea, eso le estaba haciendo un gran daño y Jesús lo que quería era que él se quitara eso del corazón, el amor al dinero, se lo quitara la avaricia, el amor al dinero. Él quería sacarle esa espinita que tenía ahí, pero él no se fue. Dice, el guardar poco, mucho, sin entregarlo a Dios sería retener. Fíjense que el problema nunca ha sido las riquezas, el problema es el amor a las riquezas, no son las riquezas realmente. Aquí dice, Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde éste perfeccionaría su carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En aceptarle y obedecerle estaba la única esperanza de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una influencia sobre el mal. O sea, eso le estaba haciendo daño. Si lo prefiriese, suplantaría a Dios en sus afectos. El guardar poco mucho sin entregarlo a Dios sería retener lo que reduciría su fuerza y eficiencia moral, porque se aprecian las cosas de este mundo. Por inciertas e indignas que sean, llegará a absolverlo todo. Esto es el deseado de toda la gente, la página 479. Los dos mayores pecados. ¿Cuáles son los dos mayores pecados? Si los dos mayores mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿cuáles son los dos mayores pecados? Según el propio Jesús, es el amor de Dios y el amor a los demás. Ahora vamos a ver cuáles son los pecados más grandes. Esto lo encontramos en Salmo 135. Salmo 135, 13. Salmo 135, 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová guardará, juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Semejanza a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecí a Jehová, casa de Aarón, bendecía a Jehová. ¿Cuál es el gran pecado? Es la idolatría. La idolatría saca a Dios del primer lugar en nuestra vida y se lo da a alguien más que no es Dios, que puede ser cualquier cosa. En ese tiempo eran imágenes hechas de piedra o de cualquier metal. Y ahora uno podría decir, pero ahora eso no pasa. Bueno, hay lugares que sí pasa. Pero quizás en este lado del mundo eso no se ve, pero cualquier cosa que usted ponga por encima de Dios, eso es idolatría. Ese es el primer gran pecado. El Antiguo Testamento subraya la importancia del amor de Dios por encima de todo. Dios debe ser por encima de todo y esto está estrechamente relacionada al pecado de la idolatría. Vuelvo y digo, la idolatría reemplaza, le quita el primer lugar de Dios en la vida y se lo da a cualquier otra cosa. Eso es idolatría. Y el segundo pecado más grande, según este escritor, eh, nunca había visto eso, que hubiera el pecado más grande, pero
Este es el enfoque que le está dando Zacarías 7, 9 al 12. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Buscad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad a cada hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano. O sea, el segundo gran pecado, según basado en que si los dos primeros es lo contrario a los dos mandamientos, el segundo es cualquier cosa que le haga daño al prójimo. Dice: no oprimáis a la viuda y al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ninguno piensa en su corazón contra su hermano, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Esos son los mandamientos, es contra el prójimo, contra Dios y contra el prójimo. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la idolatría y la injusticia, eh, y la opresión contra el prójimo. Aquí dice que no es solamente la ira del amor, sino el maltrato contra su pueblo, ya sea individual, corporativamente, es causa del enojo de Dios. Los dos grandes pecados se enfatiza a lo largo de todo el Antiguo Testamento: el amor a Dios y amar a los demás. Los grandes pecados consisten en la ausencia de amor. En resumen, puede cumplir los mandamientos. Si no ama a Dios, tampoco va a amar. Si no se ama a Dios y a los demás. Y es que nosotros no producimos el amor viene de Dios, así que debemos, para amar al prójimo, debemos tomar el amor de Dios, amarnos a nosotros como punto de referencia para amar al prójimo. Em, Dios ama la justicia. La escritura declara que Dios ama la justicia y odia el mal. Por ejemplo, en Salmo 33:5, Isaías 61:8, lo que despierta una justa indignación a favor de toda la víctima de la justicia. O sea, como Dios es amor, no puede amar lo que es injusto, tiene que amar la justicia. Y a lo largo de todo el Nuevo y el Antiguo Testamento, a través de toda la Biblia, se expresa una justa ira contra los victimarios y los opresores. En el Salmo 82, el Salmos 82, ¿cómo expresa este salmo la preocupación de Dios por la justicia en este mundo? ¿Qué significa eso para nosotros? Dios está en la reunión de los dioses, en medio de Dios se juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis? Injustamente aceptaré la persona de los impíos, defender al débil, al huérfano, hace justicia al afligido y al menesteroso. Librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiendan los cimientos, y vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. O sea, que hay que hacerle justicia al que está siendo oprimido. Si usted ve una injusticia y se queda así, que hace ojo ciego, usted no está amando a esa persona que está haciendo. Fíjense, estamos viviendo en un mundo, yo no le estoy diciendo que no tengan compasión contra una persona que oprime a su prójimo, no le estoy diciendo eso, pero como que ahora se está abogando más por el que hace el mal que por, por la persona que está siendo perjudicada. Eso se está mirando mucho. Y hay que tener mucho en cuenta con eso. O sea, quizás usted sienta compasión por una persona, no sienta comprensión, porque comprensión es entender, y usted no puede entender una persona que le hace mal a una persona. O sea, tiene que tener cuidado con eso, compasión quizás, mostrar amor por esa persona, pero o sea, hay que hacer justicia a la persona que fue oprimida y entender que hay personas que realmente, si usted deja que el mal siga fluyendo, no se va a detener. Así que si usted ve en la Biblia, vio que Jesús hizo justicia al oprimido. Eh,
Según muchos comentaristas, este pasaje condena a los gobernantes terrenales que son responsables de la injusticia de la sociedad y refiere también al juicio futuro de Dios, el discrimen también, el prejuicio, todo eso son actos de injusticia. Eh, la fuerza demoníaca, esto detrás de los jueces y los gobernantes corruptos. El hecho, este pregunta específicamente a los gobernantes, ¿hasta cuánto juzgarán ustedes injustamente y se pondrán de parte de los impíos? Defender al débil, al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Eso es hacer justicia. Aquí en otros lugares, los profetas del Antiguo Testamento hacen un llamado a la justicia. No se trata de una preocupación secundaria, o sea, no es algo trivial, sino que ocupa una parte central de las escrituras. No es ningún secreto que Dios desea y exige que quienes pretenden amarlo y obedecerlo, pretenden, muchas veces es pretender, muchas veces es una imagen que se quiere mantener, y no es lo que agrada a Dios, sino lo que agrada a los demás. Como yo estoy bien con los demás, manteniendo una fachada eh, de santidad o de hacer el bien cuando realmente no lo es. No es ningún secreto que Dios desea y exige que quienes pretenden amarlo y obedecerlo, les lo especifica claramente en Miqueas 6:8. Hombres, el Señor te ha declarado lo que es bueno y pide de ti solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con Dios. Eso es lo que Dios pide. Eh, este principio se repite en todas las escrituras. Por ejemplo, Jesús dijo, esto es, considerad todos ustedes mis discípulos si se aman uno a otro. Eso es realmente lo que pide Dios. Practicar la justicia, amar la bondad y amar humildemente ante Dios. Eso ahí están los dos mandamientos grandes resumidas. Amar a Dios y amar al prójimo. En la parte del miércoles llamado a establecer justicia. Los profetas señalaron, o sea, los profetas se levantaron contra la injusticia de la época. Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Eh, y Isaías también, y las injusticias que estaban pasando en el pueblo, pero ahora en mi mente viene Habacuc, Miqueas también. Daniel pedía a Dios justicia para su pueblo. eh, Y así eran los escritores de la Biblia. Eh, Aquí dice que ellos no se amedrentaban a la hora de poner relieve a la justicia, a las cosas injustas que estaban pasando y la opresión. Ellos se estaban poniendo de parte del oprimido. Y aquí menciona Isaías. eh, él denuncia las injusticias de su pueblo en este momento, en el tiempo, aprender a hacer el bien, busquen la justicia, restituyan al agraviado, o sea, no solamente eran pedir perdón, sino restituir lo que se le había quitado al agraviado, defender al huérfano, amparen a la viuda, proclamar hay contra los que dictan leyes injustas. eh, Aprende a hacer el bien, busque la justicia. ¿Qué harán el día del castigo? ¿En quién amparará todo lo que ayudan cuando vengan de lejos el asolamiento? Así es otro que menciona hacer justicia, el profeta Jeremías. Ay del que edifica la casa con injusticia y sus alas sin derecho, sirviéndose del prójimo de barde, sin darle salario al su trabajo. No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido, del menesteroso, y fue bien. No es conocerme a mí, dice el Señor, o sea, conocer a Dios, si usted lo ve en nivel práctico, es hacer ese tipo de cosas.
En Mateo 23 al 30, ¿qué enseña Jesús aquí sobre lo que es más importante? ¿Qué crees que quiere decir cuando se refiere a lo más importante? Mateo 23, Mateo 23 al 30. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo primero. O sea, ellos eran tan quisquillosos con la ley, eh, que ellos diezmaban las cosas pequeñitas, como era el la menta y el eneldo, o sea, de cualquier cosita le sacaban para dar lo diezmo, o sea, para obedecer la letra de la ley, pero cuando se requería justicia, hacer misericordia y fe, y ahí fallaban. Guías ciegos coláis, cuelan el mosquito y se toman el camello. O sea, las cosas pequeñitas hacían gran escándalo y por las cosas que realmente que se necesitaba la pasaban por alto. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso del plato para que también lo de afuera sea limpio. O sea, lo de diezmo era lo de afuera, lo de adentro era la misericordia, la justicia, porque cuando se hace, se muestra misericordia, justicia, compasión, viene de adentro. Eso, lo demás son actos que se hacen de afuera. Y si usted piensa que hay personas que dicen cosas que ofenden y no sé, oiga lo que dice Jesús. Hay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, el vaso y el plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escriba y fariseos hipócritas, porque sois semejante a esto es fuerte. Comparó a estas personas con sepulcro blanqueado, que por fuera estaban bien y por dentro estaban podridos. Se muestran hermosos más de lo que están llenos de huesos y de toda la inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis a los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. O sea, que esta gente edificaba, o sea, eran un tipo de contradicciones. Ellos eran muy estrictos en guardar la letra de la ley, que todo se llevara según lo escrito o según lo que ellos interpretaban, y entonces olvidaban el amor al prójimo. Y eso Jesús le está diciendo, ustedes están haciéndolo de afuera, pero lo de adentro se están olvidando de eso. Eh, y aquí dice que ellos edificaban sepulcro a los profetas, a los cuales ellos mismos habían rechazado, apedreado y mataban, y adornar los monumentos de los justos que ellos mismos le habían hecho justicia. Eh, la injusticia no era una preocupación solamente el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Habacuc, sino que era también el canto de Jesús. O sea, era lo que Jesús te dice: ay de ustedes que guardan las pequeñeces de la ley, que le dan más importancia a las tradiciones que a lo que tiene que ver con, o sea, ponen las tradiciones por delante de una, ¿cómo le digo? Por delante del bienestar de un ser humano. Y vamos a ver, creo que vamos a ver qué ellos hacían. En lecciones anteriores decíamos que si ellos tenían tantas leyes que habían creado, que ellos si veían a una persona que se caía en un hoyo, no lo podían salvar porque era sábado. Pero si un animal
que no fue creada a la imagen de Dios, se caía en ese hoyo, ellos podían salvar a ese camello porque les representaba dinero. No era por amor al animal y no era que el animal no mereciera la compasión, sino que ellos lo hacían porque ese animal representaba dinero, el ser humano no. O sea, no se puede dejar de hacer una cosa sin el otro, pero hay momentos que el bienestar de un ser humano va por encima de muchas tradiciones o de las tradiciones. En la parte del jueves, ¿quién es mi prójimo? Eso es una pregunta. Esto fue otra vez los fariseos y los escribas que vinieron otra vez a tentar a Jesús, a hacerle trampa y se hicieron que no sabían. Ellos sabían quién era el prójimo, eh, pero querían entrampar a Jesús. El relato de Lucas, justo antes de que Jesús declaró cuáles son los dos grandes mandamientos, fue un intérprete de la ley queriendo justificarse a sí mismo, o sea, es que yo no sé. Y él dijo, ¿y quién es mi prójimo? En respuesta a eso, Jesús le contó la ya familiar pero impactante parábola del buen samaritano. O sea, el buen samaritano, ellos odiaban a los samaritanos. O sea, había una guerra contra los samaritanos. Ellos no le iban a hacer bien al samaritano. Sin embargo, uno de los que era este hombre que fue golpeado al camino, esto lo pueden leer en Lucas 10:25 al 37. Pasa un sacerdote y falta un escriba, o sea, Jesús le está, tú viniste a justificarte, ahora yo te voy a dar en la llaga, porque le mencionó personas que eran muy importantes en la sociedad judía. Primero un sacerdote y un escriba, y ellos pasan de largo porque tenían compromisos. Sin embargo, uno que no era de la nación judía, que era una persona odiada, que era tenido hasta por inmundo, se detiene, ayuda al prójimo y baja más allá del nivel. Y entonces a él le dice, ¿y ahora quién es el prójimo? Eh, y ellos, él tuvo que bajar la cabeza y decirle que el prójimo era el que hacía la voluntad de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, o sea, que todo era para probarle y queriendo justificarse, y le dijo lo del mandamiento y él preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Ah, yo no sé. Y entonces él dijo, le contó la historia que le acabo de decir. Este hombre no solamente levantó a la persona que había sido por muerto, dejado por muerto en el camino, sino que él lo llevó a un lugar donde se hospedaba la gente y el mesonero le dijo al mesonero que se quedara ahí, que él le iba a pagar hasta que el hombre estuviera bien. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones y él usó la misericordia con él? Entonces Jesús le dijo, el que usó, mira, ni siquiera le dijo que era el samaritano, sino que dijo el que usó la misericordia con él, el que fue misericordioso. Y él le dijo, ve tú y haz lo mismo. Jesús no se limitó a hablar de la justicia, sino que vino a traerla, vino a demostrarla, y él fue y será el cumplimiento del llamado y el anhelo del profético. En el deseado de todas las, él es el deseado de todas las naciones, especialmente de quienes reconocen su necesidad de liberación. El contraste directo entre el enemigo que se aferraba al poder por usurpar el trono de Dios, Jesús rebajó y se identificó con quienes estaban bajo el pecado y él no fue afectado por el pecado. La injusticia y la opresión y aquel y derrotó al enemigo entregándose por amor para establecer la justicia como aquel que es justo y se justifica en quienes cree. ¿Cómo podemos afirmar que no se preocupa la ley por
Cristo que murió si no se preocupa que Cristo llama a lo que es más importante de la ley? Juzgará al hombre con justicia y al pueblo con rectitud. El Señor será refugio al oprimido. O sea, si una persona no encuentra justicia en el ser humano, Jesús mismo, Dios, el Señor, va a ser refugio al oprimido en tiempo de angustia. Ah, hace justicia al agraviado. Dan pan al hambriento y y libertad a los presos. El Señor abre los ojos a los ciegos, levanta al caído, ama a los justos. El Señor guarda al extranjero, al huérfano, a la viuda, sostiene y trastorna el camino de los impíos. ¿Podría la palabra de Dios ser aún más clara? Eh, si ustedes ven todas estas lesiones, toda esta lección de esta semana, es justicia, justicia, justicia. Hagan justicia a las personas que están siendo agraviadas, porque eso es parte del amor de Dios. Hacer justicia a la persona que está siendo agraviada, no es decir, ok, vamos a orar y vamos a ponerlo a mano de Dios. Ustedes ponen la cosa en la mano de Dios, pero si usted puede hacer algo para aliviar a una persona que está en problema, hágalo. Eso no es, eso es parte. Y aquí en la parte del viernes, ya para finalizar, hay una cita muy grande. Yo voy a tratar de parafrasearla. Y aquí dice, los espías no se atrevían a contestar la pregunta de Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. O sea, ellos querían entrapar a Jesús y como siempre terminaron ellos siendo o sea, era como un boomerang. Ellos lanzaban, pero le caían a ellos. Después Jesús les respondía y ellos no sabían cómo responder. Sabían que él había dicho la verdad antes de violar sus tradiciones, porque fíjense, eran tradiciones, dejarían sufrir a un hombre mientras aliviarían a un animal a causa de la pérdida económica que sufriría el dueño si se disculpaban. Eso fue lo que yo mencioné ahorita. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por un hombre que había sido creado a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas, las cuales ponen por delante la tradición que el amor y la misericordia al prójimo. Así, eh, esto ilustra el funcionamiento. Ajá. Tiene su origen en el deseo del hombre. Todo esto tiene su origen en el deseo del hombre de saltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de ser restaurada de Cristo. O sea, todas estas religiones que son adoradoras de ídolos, ellos degradan al ser humano. Realmente ellos hacen eso. Y cuando no se hace justicia a una persona por seguir una tradición, también la tradición no se pueden poner por delante del bienestar de un ser humano. El bienestar de un ser humano va por encima de muchas tradiciones. Fíjense que cuando Jesús le trajeron a la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, la ley requería, eso era una trampa, era realmente una trampa, pero la ley requería que esa mujer, la ley de Moisés requería que esa mujer fuera apedreada y eso era lo que ellos querían. Pero ¿qué hizo Jesús? Tuvo misericordia, compasión por esa mujer, porque él sabía que era una trampa y esa mujer, aunque había hecho lo que había hecho, ella no era culpable. O sea que eh, eso es lo que sucede. Jesús no era que solapaba lo que estaba mal hecho, sino que él sabía cuando una persona estaba en sufrimiento y se había arrepentido. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad, y esto no es humanismo.
como adquisición hecha, o sea, le concede un nivel grande a la humanidad por una razón. Fuimos comprados por sangre y sangre de Cristo y por el valor que Dios mismo nos da, por el ser, antes del tener, por ser humano. El Evangelio, ah, y lo considera, o sea, Dios considera con ternura las necesidades y la desgracia del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. O sea, para Dios, aunque usted crea que no es una contradicción, nosotros por nosotros mismos somos menor que nadie, pero en Cristo nosotros somos de gran precio, o sea, somos como el oro de Ofir. Cuando Jesús se dirigió a los fariseos con la pregunta de que si era lícito hacer bien el sábado, salvar o matar, lo confrontó con sus propios malos deseos. Con acerbo odio, ellos deseaban matarlo. O sea, Jesús sabía que ellos lo querían matar. ah, y ellos estaban preguntando por el sábado. Ven el contraste, ese es el asunto. Que ellos contrastaban. Ellos querían odiarlo y estaban defendiendo el sábado. No es que el sábado no fueran importante, pero ellos querían matar, odiaban a Jesús al punto de la muerte y estaban entonces eh, venían a hablarle del sábado, estaban defendiendo al sábado y ellos querían matarlo. Y era, ¿cuál mandamiento es mejor, o matar o el sábado? Eh, es mejor matar en sábado según se proponían ellos hacer. Ellos querían matar a Jesús en el sábado para defender el sábado. Según que sanar a los afligidos como Jesús, o sea, Jesús en sábado sana a una persona que está sufriendo, lo libera del sufrimiento y ellos por defender a ese sábado quieren violar otro mandamiento, matando a Jesús. Era más justo tener homicidio en el corazón, odio, homicidio, eh, y eso se va a todos los mandamientos, eso se va a todo, nada más no, esto es solamente un ejemplo. A veces nosotros nos aferramos tanto a la ley que no vemos que muchos son ejemplos para que lo aplicamos a todas las condiciones, que no necesariamente tiene que ser ese hecho, sino que veamos el concepto, no el hecho, sino el concepto, y este concepto se aplica a todo. Que un ser humano es más importante que cualquier otra, quitar el sufrimiento de un ser humano es más importante que cualquier institución. Era más justo tener homicidio en el corazón y odio, porque ellos lo odiaban, y rabia y toda la cosa, que tener, que tener hacia todos un amor que se expresaba en hechos de misericordias. Esto en el deseado de toda la gente, página 253 y 2154. Mira, a veces nosotros le decimos fariseo a una persona. eh, yo a veces le digo fariseo a una persona sin aplicar lo que es el significado, simplemente porque quizás es muy estricto. Pero el fariseo era más que una persona estricta. Eh, el fariseo era una persona que realmente, como el mismo Jesús le dijo, era hipócrita porque ellos eran capaces de matar a una persona o de desear matar a una persona para mantener supuestamente una de la ley. Ellos se empeñaban en guardar hasta las cositas más pequeñas, pero no tenían amor y misericordia por el prójimo. Así que Dios le dijo que por eso ellos hipócritas simplemente es una persona que usa una máscara, que no es, o sea, que no es consistente. Eh, Eso es que dice una cosa y hace otra cosa, más o menos así. Debí buscar la información, me metí en camisa de once varas. Es como que yo sé lo que es, pero no sé cómo explicarlo.
Pero si es una persona que hace una cosa y dice una cosa, o dice otra cosa, o es una persona que como ahí mismo está, eh, ellos querían por preservar la santidad de un mandamiento, violaban varios. Eso es. Eh, Simplemente Jesús quería aliviar el sufrimiento de una persona. No estaba violando ningún mandamiento, pero según ellos sí. Ellos simplemente estaban malinterpretando algo. Eso lo hacemos en muchísimas ocasiones, creo, muchísimo, muchísimo. Así que parte del amor de Dios hacia el prójimo es hacer justicia. No debemos quedarnos y decir, ah, no, es que somos cristianos y no nos podemos meter en problemas. Eh, eh, Frente a ciertas circunstancias, se dice mucho eso, pero es todo lo contrario. Em, si usted dice que ama a Dios y que hace lo que él hizo, tiene que hacer las cosas que él hizo. Y una de eso es ser justicia. Y usted no oprimir a nadie, sino, pero si ve una injusticia, pues debe tratar de aliviar a la persona que lo está haciendo. Bueno, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Gracias por estas lecciones, Señor, que nos ayudan a entender más, a conocerte mejor, a entender en mayor, Señor, tener una mayor visión de lo que tú pides de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender eh, que un ser humano es más importante que una institución, es más importante hacer justicia, Señor. Ayúdanos a combatir las injusticias de este mundo, a no quedar callados, eh, a saber que cristianismo no quiere decir que nos quedemos callados, es todo lo contrario, Señor. Bendice a estas personas que están siendo tratadas injustamente, hay muchas que están sufriendo, Señor, que tú puedas intervenir y pueda aliviar de su carga. Gracias por tu cuidado y gracias por tu bendición. Y todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.